Fíjese, es igual de importante que el sembrador esté preparado por Dios para sembrar la semilla que la tierra esté preparada por Dios para recibirla, ¿sí? Es igual de importante que el predicador ore por la audiencia, por la iglesia, y que la iglesia ore por el predicador. Aquí estamos todos dependiendo de la voluntad de Dios. En esta mañana veremos la parábola de la gran cena y se encuentra en Lucas 14, 15 al 24. Y como le dije, la semana pasada nos quedamos con Jesús en un banquete. Él está en un banquete porque lo han invitado un fariseo gobernante a ese lugar. Y allí Jesús ha hecho lo que venía a hacer. Ha sanado a un hidrópico, ha amonestado a la gente por no creer que Dios puede sanar en el día de reposo, y después amonesta con una parábola porque ve la actitud de los comensales que quieren estar en el primer lugar. Y después amonesta al anfitrión recordándole que debe invitar a personas que no pueden devolverle el favor o la invitación. Así que en medio de esa situación vimos la semana pasada que Dios nos advierte dos principios fundamentales en la palabra de Dios. Primero, la verdadera humildad del creyente. Y segundo, cómo debemos gestionar nuestras relaciones con los demás sin hacer acepción de personas y sin buscar ningún tipo de beneficio de las personas. Ahora, la escena continúa porque después de que Jesús ha lanzado la parábola y ha hablado con el anfitrión de la boda, Lucas 14:15, alguien, fíjense lo que pasa, dice, oyendo esto, unos de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. No se nos aclara en el texto bíblico si es un discípulo o una persona invitada. Probablemente sea un fariseo invitado porque cuando en la Biblia se habla de que un discípulo habla, dice, un discípulo de Jesús dijo, normalmente lo suele decir, el no hacerlo parece ubicarnos en que una persona invitada allí, probablemente un fariseo, porque era una fiesta de fariseos, dice, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Parece que esta persona ha entendido perfectamente la moraleja de la parábola de Jesús. Porque no ha dicho, bienaventurado aquel que sea el primero en el reino de los cielos, ni bienaventurado aquel que se siente en un trono en los cielos. Está diciendo simple y llanamente, bienaventurado aquel que ha sido invitado a esa gran boda, que ha sido invitado para participar de comer pan a la mesa de Dios. Y es curioso que este hombre relacione el banquete del reino de los cielos con los tiempos finales. Recuerden que es habitual en diferentes pasajes de la Biblia no solamente hablar de las bodas del Cordero, una celebración especial en el futuro, sino también del banquete en el reino de los cielos. Esto podemos comprobarlo en Isaías 25:6. Dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. En Marcos 14:25 Jesús advierte a sus discípulos, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día futuro en el que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No sabemos si la afirmación de este fariseo, esta persona, es sincera, porque ha entendido verdaderamente todo el mensaje de la parábola anterior, o si es de una forma religiosa hipócrita haciéndose el hombre entendido. No es relevante en el texto en este punto porque no podemos diferenciar la actitud de esta persona en su corazón, solo sabemos lo que dice. Pero sí es importante ver que Jesús toma la declaración de este hombre para lanzar otra parábola, la parábola de la gran cena. Jesús toma la afirmación, bienaventurados aquellos que coman pan en el reino de Dios, para ahora, por medio de esta parábola, explicar quiénes son los que comerán pan en el reino de Dios. En este punto de la historia podríamos llegar a pensar que Jesús está siendo demasiado protagonista en esta celebración, ¿verdad? Llega, sale un hidrópico en el día de reposo, amonesta a la gente, se sienta, ve a la gente comportándose de forma irregular, les amonesta públicamente, lanza una parábola, amonesta al anfitrión. Parece que Jesús está siendo demasiado protagonista en la escena. Yo les dije la semana pasada que no es bueno cuando uno es invitado ser más protagonista que el anfitrión. Y les dije también que no es bueno cuando voy a una boda que yo como invitado sea más protagonista que el novio y la novia. Ni tampoco en un funeral ser más protagonista que el difunto y la familia. Ahora, podríamos tener la sensación de que Jesús está usurpando cierto protagonismo en la escena si no tenemos un correcto entendimiento de quién es Cristo. Si no sé quién es Cristo, podría llegar a pensar que está tomando un protagonismo que no le corresponde. Ahora, Jesús, en este momento y en cualquier momento del Evangelio,
no está usurpando ningún protagonismo a los anfitriones de esta celebración. Jesús les está dando el privilegio de que ellos, en su celebración humana y temporal, sean testigos de la obra, ministerio y mensaje de Cristo. El Verbo hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros, a lo suyo vino. Y Él siempre es y siempre será el protagonista y el centro de todo evento y situación. Si alguna vez hemos leído la Biblia, algún versículo o pasaje de la Biblia, y nuestra conclusión es que el hombre, nosotros, las personas, los seres humanos, somos los protagonistas de la palabra de Dios, volvamos a leerla porque la hemos leído mal. Si alguna vez hemos leído la Biblia, algún pasaje de la Biblia o versículo, y la conclusión es que nosotros, los seres humanos, las personas, somos protagonistas de nuestra propia historia, volvamos a leerla porque la hemos leído mal. La palabra de Dios no otorga ningún protagonismo al ser humano, jamás. La palabra de Dios no otorga ningún protagonismo, virtud, mérito, honor, reconocimiento o gloria al hombre en su vida, muerte, actos, palabras, elecciones, salvación, fe, conducta, propósito o existencia. Ninguno. La palabra de Dios otorga toda virtud, honra, propósito, sabiduría, gloria, adoración, mérito, potencia, autoría, autoridad, propiedad, santidad, gobierno, soberanía y determinación al único y verdadero Dios. La palabra de Dios exalta, glorifica y revela a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si la conclusión al leer la palabra de Dios es lo bueno que soy yo y no lo bueno que es Dios, mi lectura ha sido errónea y lo he leído al revés. Cuando Jesús iba a un lugar, a cualquier lugar, las tinieblas eran disipadas, los demonios expulsados, las enfermedades sanadas, los hambrientos alimentados, el evangelio proclamado y todo lo demás, las actividades, problemas, circunstancias, trabajos y religión de las personas, quedaba un segundo plano, eclipsado y secundado, porque el Hijo de Dios estaba presente en ese lugar. Le digo más, Jesús debe tener siempre el protagonismo en toda nuestra vida, en toda. En esta celebración de unos fariseos, Jesús es el centro de la celebración, no porque ellos quieran o no, sino porque Él está allí. En una tormenta en el mar de Galilea, el protagonismo no era el viento, ni el mar, ni la barca retorciéndose la madera a punto de ahogarse todos. El protagonista es Jesús en esa barca durmiendo. En el funeral de Lázaro, antes de que Cristo llegue a Betania, el protagonista es Lázaro, muerto, y la familia, las hermanas llorando al muerto. Ahora, en el momento instante que Jesús pisa Betania, todo cambia. Y el protagonista no es ni Lázaro, ni las hermanas, ni el pueblo llorando. Es aquel que va a decirle al muerto que se levante, para la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante que Jesús sea el protagonista siempre? Si yo le doy el lugar que le corresponde a Cristo, el protagonismo en todo, Él lo puede cambiar todo para su gloria. Jesús debe ser el protagonista de mi vida. En mi matrimonio, Jesús en el centro. En mi hogar, Jesús en el centro. En mi trabajo, Jesús en el centro. En mis amistades, Jesús en el centro. En la iglesia, Jesús en el centro. En mis conversaciones, Jesús en el centro. Estas personas son unas privilegiadas. Pudieron tener a Jesús como invitado a su celebración. Eran unas privilegiadas de que Jesús estuviese allí. Todo era diferente con Cristo. Ahora, cuidado. Que Jesús esté presente en un lugar no significa necesariamente que Jesús esté presente en el corazón de cada persona en ese lugar. Repito, que Jesús esté presente en un lugar no significa que Jesús esté presente en el corazón de cada vida y cada persona en ese lugar. Vamos a leer ahora la parábola entonces de la gran cena. Este hombre dice, bienaventurados, benditos aquellos que coman del pan en el reino de Dios, y ahora Jesús dice, Lucas 14, 16 al 24. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado.
y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Este no pide ni excusas. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Vamos a la interpretación de la parábola. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Para poder entender todo lo que esta historia está diciendo, debemos conocer el contexto judío y cómo era la práctica común en aquella época al invitar a las personas. En el pueblo judío era habitual, cuando alguien hacía una celebración, una fiesta o una gran cena como esta, que su invitación fueran 2 invitaciones. O mejor dicho, una invitación en 2 fases, 2 partes. La primera fase de la invitación era preguntar a las personas que querían invitar a cierto día para que confirmasen que asistirían. Quiero hacer una gran cena el día tal, voy a enviar invitaciones a los que quiero que sean mis invitados para que me confirme cada uno de ellos si asistirá a la cena. Esa era la primera fase de la invitación. La segunda fase era el mismo día, que ya estaba todo preparado, todo listo, cocinado, los asientos preparados, para avisar a cada uno de los invitados que debían acudir a esa cena y celebración. Tenemos un ejemplo maravilloso en el libro de Esther. Esther 5:8 dice: si he hallado gracia ante los ojos del rey, dice Esther, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. En este versículo se traza que Esther solicita a su esposo, el rey Asuero, y a Amán, un ministro de su esposo, a que asistan, les invita a un banquete que ella va a preparar. Ahora, en Esther 6:14... dice: aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llamar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Ahora Esther envía a sus siervos para que avisen a Amán y al rey que deben asistir al banquete que ya está preparado. Como les digo, esta es una práctica bastante habitual y común en la época. También en la nuestra hoy en día, hermanos. Si yo le invito a comer a mi casa el día 25 de junio y le digo: ¿cómo tienes de día el 25 de junio? ¿Estás disponible? Yo te pregunto primero para saber si puedes asistir ese día, ¿sí? Y yo preparar la comida y prepararte un buen risotto de setas con pollo, ¿sí? Y tú me confirmas y me dices: sí, el día 25 estoy libre, vamos a tu casa a comer, gracias por la invitación. ¿Necesitas que lleve algo? No, lo tengo todo preparado, todo listo, déjame, yo preparo el menú, la bebida, todo. Ahora, ¿qué solemos hacer el día anterior o el mismo día? Le enviamos un WhatsApp o le llamo diciendo: oye, recuerda que hoy vienes a mi casa, para recordar al invitado que ya tienes todo preparado para él. Así que, si entendemos esto, que es así en esta parábola, y es así habitualmente, en esta parábola lo primero que tenemos que darnos cuenta es que no se dice que ninguno de los invitados haya rechazado la primera invitación. Que cuando fueron invitados para ir a la gran cena, su respuesta fue: sí, iré. La primera idea que tenemos que entender es que de los muchos invitados, ni uno solo dijo que no iría. Por lo que se entiende que esta gran cena ya está preparada para cada uno de ellos. Y por eso el anfitrión se la ha preparado, porque le han dicho que sí, que asistirían. Dijeron sí a la primera invitación, todos tienen su asiento reservado, su plato, su vaso, sus cubiertos para comer y toda la comida y bebida que este gran anfitrión tiene preparado para ellos. Seguimos con el texto: y a la hora de la cena envió, segunda parte de la invitación, a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya está todo preparado. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo es lo que está ocurriendo precisamente? Ya ha preparado todo y ahora la segunda parte es que vengan porque ya está todo preparado. Se confirma, como digo, lo que acabo de explicarle. La cena está preparada, se ha hecho la matanza de los animales, se ha cocinado todo en el banquete, se ha puesto todo en la mesa, está todo dispuesto.
Solo faltan los comensales. Hay unas palabras maravillosas de Jesús a sus discípulos. En Juan 14:3, cuando dice, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo preparándonos el lugar del banquete y cuando Él venga, para disfrutarlo. Ahora, todos a una comenzaron a excusarse. Vamos a comprobar que esta gente invitada no eran los discípulos de Jesús precisamente. Todos a una comenzaron a excusarse. Ya con todo preparado, con todo listo para disfrutar de esta gran cena, los invitados avisan a último momento de que no van a asistir. De los muchos invitados, todos dicen ahora que no van a asistir. De los muchos invitados, ninguno de ellos acudirá a esa gran cena. Dijeron que sí al principio, que querían ser parte de la celebración y de esa gran cena, pero ahora parece que tienen otros compromisos más importantes para ellos. Veamos cuáles son estos compromisos tan importantes. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Como le digo, este ni pide excusas. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. En primer término, no nos parecen asuntos irrelevantes o menores. Hoy en día, un asunto como este, a nosotros para una cena en casa, diríamos, bueno, tiene excusa, ¿no? Es decir, bueno, está con cosas importantes. Sobre todo el que se casó, ¿no? El que se casó tiene más excusa, por eso ni se excusa, dice, bueno, me casé. Ahora, el asunto, hermanos, aquí, no es comprarse una finca o una casa, no es comprarse unos bueyes, unas cabras, un tractor o un coche, o casarse o no casarse. El asunto aquí es por qué dijeron que sí si su respuesta era no. ¿Por qué dijeron primero que sí y sabiendo que su respuesta era no? El hombre que se había comprado esa hacienda, ¿acaso no sabía que al adquirirla y comprarla, querría mantenerla y estaría ocupado con ella? El hombre que compró 5 yuntas de bueyes, 5 parejas de bueyes, 10 bueyes para el trabajo, ¿acaso no querría amortizar su inversión y ponerlos a trabajar en el campo y no podría asistir? ¿Acaso el hombre que se casó no sabía que se iba a casar y que estaba casado y que por lo tanto tenía que estar centrado en su relación matrimonial y en dar alegría a su mujer? La pregunta aquí es ¿por qué dijeron que sí cuando su respuesta era no? ¿Por qué han hecho a este gran anfitrión que les ha invitado porque él así ha querido y es bueno, prepararlo todo para ellos y ellos no van a acudir? Debe entenderse, por lo tanto, en esta narración de la parábola, que esto es una ofensa y una afrenta contra quien los invitó. Una mesa preparada para ellos, dispuestas a gran cena, pero no hay comensales. Aceptaron la invitación con mucha alegría y gozo, pero no cumplieron su palabra. Señor, heme aquí, envíame a mí, pero después ni heme aquí, ni envíame a ningún lado. Muchos hablan, pocos hacen. Muchos prometen, pocos cumplen. Muchos quieren, pocos pueden. Muchos llamados, pocos escogidos. Mateo 22:14. Ahora, detengámonos un poco más en estas excusas. Porque si revisamos bien las excusas que nos acaban de plantear estos hombres, en último término podemos comprobar que no es que no puedan ir, es que no quieren ir. Y quieren tener otros planes más importantes que esa gran cena. No es que no puedan, es que no quieren hacerlo. El primer hombre que se ha comprado una hacienda, una propiedad. ¿Quién se compra una propiedad antes de revisar cómo está esa propiedad? La primera norma para comprarse una casa, ¿cuál es? Que le revise usted todo, hasta los enchufes. Hasta las telarañas de una casa se revisan antes de comprarla. Este hombre está diciendo que la quiere revisar después de comprarla. O es un mentiroso o es un necio. El hombre de las 5 yuntas de bueyes, los 5 parejas de bueyes, los 10 bueyes, ¿quién se compra un animal de trabajo antes de comprobar que puede realizar el trabajo? Dice el famoso dicho, a caballo regalado no le mires el diente, ¿verdad? Pero a caballo comprado le miramos el diente hasta el blanco de los ojos,
porque tengo que garantizarme que lo que estoy comprando sirve para lo que yo lo he comprado, que va a producir lo que espero que produzca el animal. ¿Qué clase de persona es esta que compra 10 bueyes sin haber revisado antes que puede servir para el trabajo que él espera que realicen? O es un mentiroso o es un necio. Y el hombre que se acaba de casar, este es mi favorito. Algunos dirán, bueno, este tiene excusa, ¿verdad? Este se hace el buen marido, el buen esposo. ¿Acaso, si su preocupación es hacer feliz a su esposa y que ella esté contenta nada más comenzar el matrimonio, no tiene en esta gran cena la oportunidad de poder quedar bien con su esposa? ¿Qué mejor manera de comenzar un matrimonio que un evento en sociedad, una gran cena en la cual yo puedo llevar a mi esposa? Además, es que el anfitrión se lo está poniendo muy fácil, porque puede darle una cena a su esposa y encima gratis, ni siquiera la tiene que pagar él. Se lo están poniendo en bandeja para poder agradar y hacer feliz a su esposa. O es un mentiroso o es un necio. El que se creía buen esposo no tiene ni idea. Este esposo es terrible, escúcheme bien, porque no solamente no quiere ir a la gran cena, sino que está impidiendo que su mujer participe de esa gran cena. Es al revés. Todas son excusas falsas, falsos motivos para no asistir a la gran cena. El único motivo real de que estos hombres no asistan a esta gran cena es que no quieren hacerlo. Preferirían comer unas algarrobas con los cerdos del hijo pródigo que sentarse a esa mesa. Esa es la cruda verdad. Esa es la condición del ser humano y la miseria del hombre lejos de Dios. Dios nos invita a su gran cena, pero preferiríamos morirnos de hambre antes que asistir a ella. Enemigos de Dios, pecadores contra Dios. Isaías 65:2, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ¿entendemos ahora por qué el anfitrión está tan enfadado? Porque ha sido una afrenta contra él. Una mesa lista y preparada, pero no hay comensales. Ahora, ¿quién disfrutará de esta gran cena? No se debería echar a perder, ¿verdad? ¿Quién será digno de presentarse a esta gran cena? Vamos a comprobarlo, la cosa se pone interesante. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Ay, Dios mío. A Él sea toda la gloria. ¿Qué se esperaban? Reyes. Esos no quieren asistir. Pobres, mancos, ciegos y cojos. Mire, el reino de los cielos está lleno de mendigos, tullidos y enfermos. Lleno. De deudores por los cuales Dios ha pagado. De enfermos que Dios ha sanado. De hambrientos que Dios ha alimentado, de débiles que Dios ha fortalecido, de fugitivos que Dios ha protegido, de esclavos que Dios ha liberado, de huérfanos que Dios ha adoptado, de pecadores que Dios ha redimido. El reino de Dios está lleno de esos, lleno, a rebosar de esos. Solamente ellos están allí. No reciben la primera invitación, pero sí la segunda. La mesa ya está lista, la comida preparada. Los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos no tienen demasiados planes que hacer. Y desde luego no tienen ningún mejor plan que asistir a esta gran cena. Y encima gratis, por pura gracia a esta gran cena. Estos hombres sí están dispuestos a cambiar sus planes. Estos hombres llevan toda la vida esperando poder cambiar sus planes. Estos hombres llevan toda la vida esperando que alguien le cambie los planes. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Cuán grande es Dios, alabado sea su nombre. Hay sitio para más, hay gracia para más. No es suficiente con los que están en las plazas y en las calles. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Que no sobre ni un solo lugar, que no falte nadie. Los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos que estaban en los caminos y en las veredas y vallados eran los más necesitados.
En aquella época, si uno estaba en esa condición y ni siquiera se juntaba en la ciudad o en las plazas o en las calles, es que era o un convicto, o un renegado, o un abandonado de la sociedad. Estaban totalmente desahuciados por los hombres. Y note que dice, fuérzalos a entrar. ¿Por qué tendrían que ser forzados este tipo de personas a entrar a una gran cena de la cual no son dignos? Precisamente porque saben que no son dignos. Para ellos esta invitación a esta gran cena era imposible. Demasiada bondad del anfitrión, demasiado amor del anfitrión, demasiada gracia. De eso se trata, ¿no? El Evangelio. Romanos 5, 20 al 21. Pero la ley se introdujo para que todo el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Donde abundó el pecado, sobreabundó Cristo. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Todos los asientos a la gran cena ya han sido ocupados en esta historia. Se acaba de completar. La cena está preparada y todas las sillas tienen su comensal. Llega un punto en el que ya es demasiado tarde. La puerta de la casa se cierra y la cena comienza a celebrarse. Y nadie más puede entrar a la gran cena. La inminencia del juicio de Dios, una vez más troncal en el Evangelio de Jesucristo. La advertencia de que la puerta un día se cerrará. La interpretación de esta parábola se resuelve de la siguiente manera en este contexto que Jesús está hablando. Dios había invitado al pueblo judío a comer de la gran cena. Ellos habían comenzado a hacer acepción de personas, no solamente entre judíos y gentiles, no, entre los propios judíos, ricos y pobres, sanos y enfermos, religiosos y pecadores. Jesús les está advirtiendo que el reino de los cielos no es para los hijos de la circuncisión, sino para los hijos de la promesa. Como dice Pablo en Romanos, la promesa de Abraham fue anterior a la circuncisión. Le recomiendo que lea Romanos 4 esta tarde en su casa para entender lo que le estoy diciendo. Para los hijos de la promesa, no para los hijos de la circuncisión. Jesús está recordando y dando anuncio a lo que Dios ya advirtió en el Antiguo Testamento por medio de sus profetas. Isaías 49, 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Que es exactamente lo mismo que Jesús advirtió cuando ese centurión romano por su fe está diciendo que Jesús sane a su siervo a distancia. Mateo 8, de 9 al 12. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. La mejor traducción al griego de sentarse es sentarse a la mesa, al banquete, a la cena. Mas los hijos del reino, los que se creen judíos porque sí, ya soy salvo, serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, Jesús está advirtiendo que los que se esperaba que se sentasen a la mesa no lo harán, y los que no se esperaba que se sentasen a la mesa, precisamente esos lo harán. Dios tiene un pueblo en toda lengua, en toda tribu y en toda nación. La iglesia de Jesucristo siempre ha estado presente, desde Abel hasta el último creyente sobre la faz de la tierra. No hay dispensacionalismo, ni Dios del Antiguo Testamento, ni Dios del Nuevo Testamento. Un solo Dios, una sola iglesia, un solo pueblo, desde siempre y para siempre. Desde Abel hasta el último sobre la faz de la tierra. La iglesia de Jesucristo no es un símbolo o representación del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un símbolo y representación de la iglesia de Cristo. La ley ceremonial, la circuncisión, las fiestas, los sacrificios y el pueblo de Israel eran figura y sombra, como dice el escritor de Hebreos, de la iglesia de Jesucristo. Desde la caída del hombre,
siempre ha sido por la gracia de Dios y siempre ha sido para la redención del remanente y de su iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, la iglesia de Cristo. Aplicación de la parábola. Lo primero que tenemos que entender en esta mañana entonces es que tanto los primeros invitados como los segundos invitados fueron invitados. Parece una obviedad, ¿verdad? Pero es importante. Finalmente todos fueron invitados a la gran cena. Todos los seres humanos, criaturas de Dios, somos invitados a la gran cena. No he dicho que todos asistamos a ella. He dicho que todos hemos sido invitados a ella. La creación de Dios y nuestra conciencia son invitaciones generales, revelaciones generales, anuncios generales de la invitación de Dios. Si puedes salir a la calle, mirar el cielo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si puedes emitir pensamientos y tienes conciencia, te recuerdo Romanos 2:14-15, porque cuando los gentiles que no tienen ley, que no la conocen, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. A esta invitación general de Dios a todo ser humano se le añade una invitación especial. No solo Dios se revela de forma general, sino también especial. Cada vez que el Evangelio de Jesucristo es proclamado al ser humano, cada vez que la palabra de Dios llama a la puerta del corazón del ser humano, se produce una invitación especial de parte de Dios a esa persona. Invitación general, invitación especial. En esta historia todos han sido invitados, pero es evidente que no todos asisten a la gran cena. Ahora, algunos teólogos querrían debatir aquí si la invitación es posible rechazarla y resistirla cuando el Espíritu Santo te regenera, o si la invitación es irrechazable e irresistible. El énfasis de la parábola no es este. El Señor no le pide al siervo que evalúe la eficacia de la invitación. El Señor le pide al siervo que los invite a todos. Mire, yo no sé si usted asistirá a la gran cena de mi Señor. Yo simplemente soy un siervo al que su Señor le ha dicho que le invite. Y yo le vuelvo a invitar. Mi Señor me ha dicho que yo te invite. Y yo te invito una vez más. Yo no sé quién entrará por la puerta estrecha, quién caminará el camino angosto, yo no sé quién se sentará a la mesa. Yo invito a todos. A mí me han dicho que te invite y eso es lo que voy a hacer. A los siervos del Señor se nos manda invitar, no evaluar los que vendrán o los que no vendrán. Eso es cosa de Dios. Mi asunto es invitarte. Por eso el Evangelio es universal, para proclamar a todos, pero no de todos. El Evangelio es una invitación para cualquiera. ¿Sabes por qué? Porque cualquiera es pecador. Y porque todos estamos bajo la misma condición y todos necesitamos un Salvador. Por eso es para cualquiera la invitación. Sin acepción de personas, sin prejuicios, sin evaluaciones humanas. Predica siempre el Evangelio, como si todos se fuesen a salvar, aunque no todos lo hagan. Repito, predica el Evangelio, como si todos se fuesen a salvar, aunque no todos lo vayan a hacer. Romanos 10, 14, 16. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas el Evangelio. Verso 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Se dan cuenta? Segunda aplicación. Los asuntos de esta vida nos pueden distraer y desviar de lo que es verdaderamente importante y trascendental. El problema no es que el hombre se compre una finca o una casa, o que se compre unos bueyes o un coche, o que se case, desde luego. El problema está cuando estas decisiones en mi vida me llevan a no acudir a la cena del Señor.
El problema está cuando yo tomo estas decisiones en mi vida, que son legítimas, pero por esas decisiones no acudo a la gran cena de mi Señor. Si esas decisiones y asuntos en mi vida me impiden que esté presente en la gran cena de mi Señor, entonces han sido malas decisiones y terribles decisiones para mi vida y para mi eternidad. No le estoy diciendo que comprarse una casa o un coche o casarse sea pecado. Lo que le estoy diciendo es que la incredulidad sí es pecado. Si comprarme una casa o un coche o casarme o cualquier otro asunto de mi vida me llevan a la incredulidad y a alejarme de Dios, me hubiese sido mejor jamás haberme comprado esa casa, ese coche, ni casarme. Eso sí es lo que le estoy diciendo. Y veremos esto con precisión en la siguiente parábola de la semana que viene, el precio de seguir a Cristo. Si vivo mi vida pensando en el aquí y el ahora y querer acumular y tener muchas cosas que creo que me satisfacen, la reflexión será la misma que la de Salomón, Eclesiastés 2:10 al 11. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. El filósofo norteamericano Charles Bukowski escribió una vez: la vida es solo una carrera hasta la muerte, así que disfrútala. Carpe diem. Necio y arrogante ser humano. La vida no nos fue otorgada para ver el tiempo pasar e intentar llenar un vacío de nuestro alma con cosas materiales y temporales. La vida nos fue otorgada para que podamos conocer a nuestro Creador y reconciliarnos con Él para su gloria. Miren las palabras de Jesús, qué diferentes. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida es para conocer a Dios. La vida es para conocer a Cristo. Y cada segundo de mi vida que no cumple ese propósito, estoy desperdiciando mi vida. Me estoy suicidando espiritualmente. Tercera aplicación. Que ni nuestra carne, ni el mundo, ni Satanás, los enemigos del alma, nos distraigan y alejen de lo que es verdaderamente importante. Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando tengo claras mis prioridades, podré caminar diligentemente en mi caminar cristiano. Efesios 5:15-16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El creyente vive en pie de guerra, atento, vigilante, despierto, en guardia, listo para la batalla. Le he nombrado los tres enemigos del alma del creyente: nosotros mismos, la carne, Satanás y el mundo. ¿Cuál se cree que es el más peligroso? Nosotros mismos. Gálatas 5:16-17. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El salmista, sabiendo perfectamente la debilidad de su carne y cómo nos fatiga nuestra vida cristiana, clama al Señor diciendo, Salmo 119:37, aparta mis ojos, que no vean vanidad, avívame en tu camino. Señor, no me hagas ni verlo, que ni lo mire, porque en cuanto lo miro mi carne, ¿qué ven tus ojos? ¿Qué escuchan tus oídos? ¿A qué estamos expuestos todo el día? Quizá crees que tu carne es más espiritual de lo que es. Mire, un creyente espiritual que vive en santidad no es aquel que no tiene tentaciones. Es aquel que conoce cuán débil es su carne y tiene apuntada cada una de las tentaciones que vienen a su vida. Y sale corriendo como José. José salió corriendo porque sabía que si se quedaba allí, un día iba a caer. Y salió corriendo. No se quedó allí como un gran hombre espiritual. No me tienta. No, yo ya estoy fuerte, yo ya soy. Un creyente que vive en santidad no tiene la idea de cuán santo es, sino cuán pecador es.
y cuántas veces es tentado por la carne y por eso vive en esa condición. Por eso, cuidado, no nos creamos más espirituales de lo que somos, ni esperemos que nuestra carne haya desaparecido después de nuestra conversión. Lea Romanos 7 esta tarde en su casa para comprobar lo que dice el apóstol Pablo. A modo de resumen, las enseñanzas principales que extraemos de esta fantástica parábola de la Gran Cena. La gracia y la misericordia de Dios es mucho más grande que lo que podemos imaginar. Llenó la casa de pobres y enfermos y les dio una gran cena sin que mereciesen absolutamente nada. La gracia y misericordia de Dios fue ignorada por aquellos que creían tener planes más importantes en su vida que conocer a Dios. La gracia y misericordia de Dios siguen siendo ofrecidas para ti hoy. La invitación sigue siendo brindada a las personas. Pero un día no será así. No digas que sí si tu respuesta es no. No digas que sí si estás pensando en otras cosas que para ti son más importantes. Los primeros invitados también dijeron que sí a la primera invitación, pero después no asistieron a la gran cena. ¿De qué les sirvió su sí? ¿Crees que iban a engañar al anfitrión? Ni la emoción ni la razón nos llevarán a conocer a Dios, sino la fe de Dios y en Dios por medio de Cristo. Como dijo Juan el Bautista, Mateo 3:8, haced, no sabed, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ponte de pie en esta mañana. Mire, hay personas por años en iglesias que dijeron sí a esa primera invitación, que querrían o les gustaría estar en esa cena, pero a último momento y a última instancia, creyendo que sí, su respuesta era no. Dijeron sí con la boca, pero no con su corazón. Y el peor estado posible de una persona es aquella que ha querido decir que sí, pero es no. Revisa profundamente en tu corazón ahora mismo. Revisemos juntos. No es importante ni los años, ni el servicio, ni la membresía, esto no es importante ahora. Revisa delante de Dios si tu sí ha sido sí, o si tu sí ha sido no, o si tu no sigue siendo un no. Porque déjame decirte que de esas tres opciones, solo la primera se presentará delante de Dios a esa gran cena. Por eso te he dicho que no es un tema de emoción, ni de razón. Es un tema de fe de Dios y en Dios. Espíritu Santo de Dios, obra en nuestra vida, trayéndonos, Señor, toda convicción del cielo para saber nuestro estado delante de ti. Dios mío, me aferro a la promesa de tu palabra, que aquel que se arrepintiere de todo corazón y creyere en Jesucristo como su Señor y Salvador y lo confesare con su boca, será salvo aquí y ahora en el nombre de Jesús. Creo en el Evangelio de Jesucristo, creo en el poder de Dios, creo en la gracia de Dios, creo en la obra de Cristo, creo que puedes ser salvo aquí y ahora para la eternidad. Creo que si dices sí, con fe en tu corazón, creyendo tu condición, creyendo que eres un mendigo, un tullido, un enfermo, un esclavo, un pecador, hoy serás salvo por la gracia de Dios, no por tus buenas obras, no por ningún mérito, no por ninguna obra tuya, sino por pura gracia de Dios. Lo creo. Dios es tan grande que nos puede sacar de la mayor miseria de la vida para poder presentarnos como hijos delante de Él por medio de la sangre de Jesucristo. Ese es el poder del Evangelio. Me es indiferente tu pecado, me es indiferente tu pasado, me es indiferente lo que hayas hecho. Dios te puede perdonar hoy por su gracia y por la obra de Cristo en la cruz. Pero entonces te digo, di sí para que sea sí. Dilo de corazón, confiésalo y créelo. Y serás salvo hoy. Serás salva hoy. No hay ningún impedimento, ninguna barrera, ni demonio, ni infierno, ni nada, ni nadie que te pueda separar del amor de Cristo. Pero debes hacerlo tú.
Yo no lo puedo hacer por ti. Yo te puedo invitar. Mi Señor me ha dicho que te invite, yo te invito. Y hasta el último aliento de vida invitaré a todo el que pueda. Porque de eso se trata el Evangelio. Joven, niño, adolescente, anciano, querrás decir sí hoy a Dios. Querrás que tu sí sea sí. Nunca serás la misma persona. Si eres creyente en esta mañana, has dicho sí, y es sí. Cuidado. El que crea estar firme, mire que no caiga. Guarda tu salvación con temor y temblor. El apóstol Pablo advierte a los corintios que aún él podría ser capaz de caer descalificado si no está atento. La intención y disposición del creyente es vivir para la gloria de Dios. Es vivir bajo la voluntad de Dios. Por eso, cuidado con los enemigos del alma. Cuidado con Satanás. Cuidado con el mundo. Cuidado contigo mismo. No te fíes de ti. Fíate de Dios. No te fíes de mí. Fíate de Dios. No te fíes de nadie, de ningún mortal. Fíate de Dios. Señor, ayúdanos a vivir en consagración y santidad para tu gloria. Que no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Que no ignoremos, Señor, las proposiciones de este mundo. Que no ignoremos la debilidad de nuestra carne, sino por el contrario, que velemos y oremos en todo tiempo. Para, Señor, estar atentos, en guardia. Dios mío, cuántas personas que dicen profesar una fe cristiana tomarán este verano para hacer cualquier barbaridad. Dios mío, ten misericordia. Te pregunto, ¿qué tienes en tu móvil? ¿Qué ves en tu televisión? ¿Qué hablas con tu compañero de trabajo? En una iglesia todos somos santos, pero cuidado. Ay de creernos más santos de lo que somos, más buenos de lo que somos, más maduros de lo que somos. Mensaje digno de ser escuchado y recibido por todos, que Jesús murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No nos equivoquemos. Dios nos da su gracia para salvarnos. Dios nos da su gracia para santificarnos. Dios nos da su gracia para glorificarnos. A Él sea toda la gloria. La obra que Él comenzó la perfeccionará. En la cruz no terminó su obra, en la cruz comenzó su obra en ti. Aleluya. ¿A cuántas almas Dios te usará para ganar para Él? ¿A cuántas personas puedes ser testimonio con tu vida, con tu boca? ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? ¿Cuál es el propósito y la voluntad de Dios para ti? ¿Se lo has preguntado alguna vez? Ten fe, amigo, ten fe, hermano. Dios quiere hacer algo contigo, mucho más grande de lo que tú puedas imaginar. Dispón tu vida. Mira, yo soy el claro ejemplo y testimonio de esa persona acomodada a una iglesia, acomodada a un servicio, acomodada a dar lo que consideraba que era suficiente y más que suficiente para Dios. Dios llegó un día, puso todo patas arriba y aquí estamos, por su gracia. ¿Qué te diré yo? Aquel que dijo 100 veces no al llamado, hasta que Dios, como a Jonás, le dijo, vas y te callas. ¿Qué diré yo? Por eso sé que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Por eso sé que Dios es un Dios grande. Dios no llama a personas perfectas. Dios llama a personas dispuestas.
Dios no llama a personas infalibles, Dios llama a personas frágiles que dependen de Él. Así es el Evangelio, locura para los hombres, poder de Dios para salvación para el que cree. Y para el que cree todo le es posible. Señor, te doy gracias por este tiempo que nos toca vivir. Algunos llaman a esto los tiempos finales, llaman la apostasía de la iglesia, llaman el aletargamiento y la secularización del creyente. Yo lo llamo tu perfecta, agradable y buena voluntad para tu gloria. Es el tiempo que nos ha tocado vivir y que para ti sea la gloria. Toma el arado, no mires atrás y mira por lo delante lo que tienes, que es a Cristo. Pon tus ojos en el autor y consumador de la fe. Y cuando te des cuenta habrás peleado la buena batalla, habrás corrido la carrera y por lo demás te esperará la corona de justicia preparada para aquellos que son fieles a Dios. A Él sea toda la gloria. Dios te bendiga en esta mañana.